Flogietin B12, indicando que debía de tomar cada 12 horas. Quiero notar al juzgado la particularidad que denotan los delitos de tortura que se encuadra en el libro de Vicente Grima. En la página 196, autoría y participación, solo pueden ser actores quienes sean autoridad o funcionario público con competencia para intervención de procedimiento público, sancionadores o investigadores que induzca al autor o coopere con él a un acto de tortura. Otra particularidad quiero citar en la Convención Europea Americana de Derechos Humanos de 1975, Acto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No existe justificación, no podrá invocarse inestabilidad política interna o cualquier amenaza para justificar la tortura. Y en la Convención contra la Tortura de la ONU y Convención Internacional para la Prevención y Castigo de la Tortura, OEA, 1995, dice: el delito de tortura no requiere de prueba contundente para hacer lugar a la comisión de tortura, sino la simple alegación de la víctima es suficiente. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución número 3452 del 9 de diciembre de 1975, dice: tortura es todo acto por el cual un funcionario público u otra persona, a instigación suya, infrinja intencionalmente a otra persona pena o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella una declaración, en este caso una confesión. Mi parte solicita que la conducta para los tres acusados en autos sea calificado en los artículos 29, 307, 308, 309, inciso primero, literal E, y 318 del Código Penal. Que mi parte, en principio, existía dos expedientes paralelos. Por esta razón, la Fiscalía tiene dos acusaciones. Y lo primero, cuando tomé intervención, he planteado, como lo hizo la Fiscalía, la acumulación de los expedientes separados, porque existía identidad de sujeto, objeto y causa. Esta intervención mía fue satisfactoriamente, tuvo resolución favorable, fue apelada en aquel entonces por el excelente abogado Enrique Cantero, que realmente fue un gran jurisconsulto, jamás se utilizó ninguna chicana, como posteriormente desayunamos en estos 18 años. Quiero hacer énfasis a las pruebas testimoniales que en su oportunidad confirmarían por economía procesal en razón de la cantidad indicada en el expediente. De igual forma, dejo énfasis de que obra de copia autenticada del libro Novedades del 21 de mayo de 2000. Hojas 167 de la Guardia de Infantería de Marina, que presentaré si amerita tal hecho en caso de no contar con ese instrumento que está señalado en el expediente y como prueba instrumental en su oportunidad. Igualmente, puso y se ratificó de su acusación privada el querellante lesivo Carlos Francisco Álvarez Parra, en representación del querellante particular Ponte Luis López Sosa, quien refirió que mi parte viene a formular acusación contra Walter Bauer, Osvaldo Javier Vera, Gerardo Palacios, cuyos datos ya obran en auto por los hechos punibles previstos en los artículos 307, 308, 309 modificado por el artículo primero de la ley 4614/12, unidad 1 y 2, 318, en concordancia con el artículo 29, en razón de que el señor Jorge Luis López, oficial inspector, que no ocupaba ningún cargo en su día libre, fue detenido en la madrugada del 19 de mayo de 2000, fue conducido en la comisaría 11 metropolitana, donde fue sometido a apremio físico y luego conducido en la Infantería de Marina en fecha 21 de mayo de 2000, donde se prosiguió con los apremios físicos de parte de los acusados. En consecuencia, solicito la apertura de juicio oral público y ofrezco las siguientes pruebas. Están individualizadas en la presentación presentada por el Ministerio Público de querella
obrante acuerdo 208 y subsiguientes del tomo 2 del expediente judicial, y me adhiero totalmente a la acusación formulada por el Ministerio Público y la querella que me precedió por contener los hechos, circunstancias fácticas e insoladas que hacen a mi parte. Incidentes y excepciones planteados en oportunidad de la audiencia preliminar. Que, ya en el uso de sus facultades y derechos propios de las partes para esta audiencia preliminar, el juzgado pasó a recibir el fundamento de todos los incidentes, excepciones y demás reclamos que las partes pudieran hacer en esta audiencia preliminar de la etapa intermedia. Es así como el querellante adhesivo Rolando Alum pasó a señalar y plantear diciendo, entre comillas, que en primer término planteó un incidente de exclusión probatoria del testigo propuesto por mi parte en la acusación del señor Enrique González Quintana. Y también mi parte plantea incidente de prisión preventiva contra los tres acusados presentes, y en especial por Walter Bower, fundado en el caudal económico que posee prueba de ello. En la audiencia de ayer fue asistido por 5 abogados, una persona indigente. Eso no puede y siempre contrató abogados para los coprocesados, quienes realmente son indigentes, ya que los policías tienen un salario miserable y por la expectativa de pena que podría darse lugar en esta causa, y lo más notorio, vuestra señoría, el juzgado con un trabajo esmerado y brillante para la imposición de una medida disciplinaria que hasta ahora no cumplió porque chicaneó. Valiéndose de argucias para evitar una sanción disciplinaria, el juzgado ha manifestado todos los planteamientos dilatorios que el acusado niega haber hecho. Sin embargo, las pruebas documentales las desmienten. Y luego, en el Tribunal de Apelaciones, situación jurídica que amerita sobremanera que deben estar sujetos a la medida corporal que podía suscitarse en esta causa. Y como manifesté al terminar esta audiencia, tiene la capacidad económica de alquilar un jet y de viajar a un país donde no existe la extradición. No es una versión, sino una realidad. Esta situación se produjo por las dilaciones que todos conocemos, las interrupciones que siempre tuvo un afán dilatorio para interrumpir el debido proceso. Por lo tanto, existen suficientes méritos para cambiar la situación jurídica de Walter Bower y los oficiales acusados que se presentan a su directiva, que en sistemática precedencia presentan escritos con patrocinios de diversos abogados a los efectos de evitar una sanción, por cuanto el artículo 113, 114 del Código Procesal Penal establece la reiteración manifiesta para que sea sancionado un abogado y utilizando la presencia de varios abogados. En los escritos presentados, cuyo patrocinio son de diferentes abogados, eluden sistemáticamente cualquier sanción que podría sobrevenir. En referencia a este proceso dilatorio, orientado y financiado por el señor Walter Bower, en que para salvar esta situación y concluir este proceso, como dice la prensa jocosamente, ya tiene mayoría de edad, es importante poner fin y trabajar a que nuevamente se planteen planteamientos dilatorios en que esta representación legal enfatiza que amerita suficientemente que se le imponga una medida cautelar que durante 18 años no se le impuso por ese proceso dilatorio, por cuanto siempre estuvimos litigando en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia. En su defecto, un tribunal de apelación, esto debemos sumar las recusaciones y la fila de inhibiciones de los juzgados que fueron materializándose a través de los 18 años de iniciado este proceso. Por lo tanto, esta mañana se habló de igualdad y pido ello con relación a las personas aquí presentes. Si esta representación legal no hubiera planteado la acumulación de esos 3 policiales, hace años hubiera sido condenado y sobreseído Walter Bower. Pero, lamentablemente, para sus pretensiones se ha resuelto la acumulación, situación jurídica que lo indujo hasta la fecha a materializar cuantos planteamientos que dio lugar a que este proceso no se litigue en primera instancia. Cuando se resuelve en la instancia superior, vuelve el expediente. Ningún planteamiento de la querella ni de la fiscalía se pudo dar lugar porque inmediatamente planteaban recusación al juzgado y por primera vez un juzgado materializa el fin cumplimiento de
procesal, razón por la cual pido en este acto que dé lugar a la imposición de la medida cautelar, dando lugar al incidente de prisión planteado por nuestra parte y de paso por el fiscal, que en su oportunidad se le cedió el uso de la palabra a la abogada María Isabel Candia Hermosilla por la defensa del acusado Meraldo Palacios, quien refirió que, entre comillas, esta defensa primero quiere aclarar algo, una añoranza de todos los ciudadanos de esta república, más aún con el principio acusatorio que tiene como regla principal la presunción de inocencia de cualquier ciudadano de esta república. Mi deseo es que mi querido país, que los jueces sean jueces de derecho y no de la opinión pública, aclarando que siempre ha considerado a este juzgado y a su titular fuera de este o no de acuerdo con algunas resoluciones como un juez garantista. Seguidamente, quiero aclarar mi posición en cuanto a que mi única riqueza que poseo es precisamente el hecho de no venderme a nadie ni a nada. Pero lógico, me explayaré cuando conteste el incidente y los dichos difamatorios del colega Alum en cuanto a mi persona se trata. En cuanto a la brevedad procesal y el conocimiento de que al Tribunal de Garantías le está vedado pedirse sobre el fondo de la cuestión, sin embargo, está obligado a ser el contralor de las garantías procesales y constitucionales de cada proceso. Y es por ello que vengo a plantear un incidente de nulidad de este acto, en virtud del artículo 165 y 166 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 329